lo voy a leer tal cual sale en mi Torá. Okay. Para que no haya contaminación de ninguna especie. ¿Cuál tiene usted, la Septuaginta? No, la Septuaginta. No. La Septuaginta fue escrita en griego. Sí, en griego. En griego fue escrita la Septuaginta y eran 70 sabios, claro, que los mandó a llamar el rey para que escribieran en diferentes... los Ptolomaicos, para que escribieran la misma Torá o escribieran la Torá cada uno en piezas separadas. Y cuando la terminaron, eran exactamente lo mismo. O sea, los sabios se sabían de memoria todo. Sí, porque los sabios eran hebreos, po. Por supuesto. De ahí sale la Septuaginta, por eso se llama Septuaginta. No es una mala traducción. ¿Ah? No es una mala traducción. Es que es una traducción exacta. Bueno, partimos con Shemot. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estáis? Bien, querido amigo, gusto saludarlo a todos los presentes. Gracias. Por ahí está por ahí está Diego Ismael, que de Uruguay. Gracias a Diego por estar con nosotros, un gran amigo uruguayo, lo estimo bastante. Un abrazo, Juan Carlos. Buen día para todos. Muchas gracias. ¿Le damos la partida ya? Vamos. Le damos la partida, amigo. Estamos atentos a escuchar su parashá. Ok, este es Shemot. Este es el segundo libro, la primera parashá del segundo libro. Ya terminamos con Bereshit y ahora viene la parte interesante de todo el asunto. Al principio se hizo el mundo y ahora viene ¿quiénes somos nosotros? Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Reuben, Simeón, Leví, Judá, Isahar, Zebulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Asher, y todas las almas que salieron del tronco de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Y murió José y también todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, fortaleciéndose cada vez más, y el país se llenó de ellos. Y levantóse en Mitzrayim un nuevo rey, un faraón, que no había conocido a Yosef, y el nuevo rey le dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de Israel se engrandece cada vez más y se vuelve más fuerte que nosotros. Obremos pues astutamente con él para impedir que siga multiplicándose. No sea que haya guerra y se alíe a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y logre salir del país. Entonces puso sobre los hebreos recaudadores de tributos y mayorales de trabajo forzados, obligándolos a edificar ciudades de almacenamiento para el faraón, a saber, las ciudades de Pitón y Ramesés. Mas cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más rápidamente crecían, llegando los egipcios a hastiarse de los hijos de Israel. Y los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con todo rigor, amargándoles la vida con pesados trabajos de construcción, con barro y con ladrillos, y con duras faenas en el campo. En fin, en todas las tareas para que se servían de ellos, aplicaban el mayor rigor. Y les dijo el faraón a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y la otra Puá: cuando asistiereis a las hebreas en sus partos, observad primero el sexo. Si fuere niño, lo mataréis, y si fuere niña, la dejaréis con vida. Pero las parteras temerosas de Dios no hicieron lo que les mandó el rey de Egipto, sino que dejaron vivir a los niños, y las llamó el rey de Egipto para reconvenirles.
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron vivir a los niños? Y las parteras del faraón le respondieron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que lleguemos nosotras. Y favoreció Dios a las parteras, en tanto que el pueblo siguió multiplicándose y engrandeciéndose. Y a las parteras por ser temerosas de Dios, temerosas de Dios, les hizo fundar familias de relevancia. Entonces ordenó el faraón a su pueblo, arrojen al río a todo niño recién nacido y dejen vivir a las hijas. Y un hombre de la familia de Leví, Manoah, tomó por mujer a una hija de Leví, Jochebed, y concibió la mujer y dio a luz un hijo muy hermoso, a quien escondió por 3 meses. Y cuando no pudo esconderlo más, tomó una canasta de juncos, la calafateó con betún y alquitrán y puso en ella al niño, abandonándola así entre los juncos en la ribera del río. Estamos hablando del río Nilo. Y la hermana del niño, Miriam, estaba cerca para ver qué pasaba. En eso bajó la hija del faraón, Batia, a bañarse en el río, mientras sus siervas paseaban por la orilla. Vio la cesta entre los juncos y mandó a una de sus doncellas que la trajera. Al abrirla, he aquí que había un niño que lloraba y apiadándose de él se dijo, seguramente es hijo de los hebreos. Espérense un segundo que hay un auto allá afuera. Espérenme un segundo. Ay, ve. Esto me da rabia. Espérense un segundo, vengo al tiro. Saludos, ¿cómo están? No los veo a ninguno. Ya, volví. Ay. Ya volví. Estoy aquí nomás. Ya, ¿dónde íbamos? Ah, Porque la princesa rescató a Moisés. sí. La princesa que se llama Batia. Y la hermana... ya. En eso bajó la hija del faraón a bañarse en el río, mientras sus siervas paseaban por la orilla. Vio la cesta entre los juncos y mandó a una de sus doncellas que la trajera. Al abrirla, he aquí que había un niño que lloraba y apiadándose de él, y se dijo, seguramente es hijo de los hebreos. Y le dijo a la hermana del niño, Miriam, a la hija del faraón, ¿quieres que busque una nodriza de entre las hebreas para amamantarlo? Anda, respondió la hija del faraón, y al punto la joven fue a llamar a la propia madre del niño y le dijo a la hija del faraón, toma este niño, críamelo y te daré tu salario. Tomó la mujer al niño y lo amamantó, obviamente si era la mamá. Así el niño fue creciendo hasta que un día lo llevó a la hija del faraón y fue para ella como un hijo, y le dio el nombre de Moshe, que significa sacado de las aguas, porque dijo, de las aguas lo libré. Siendo ya grande, Moisés salía a ver a una de sus hermanos y pudo ver así la opresión que padecían. Un día vio como un egipcio maltrataba a uno de sus hermanos. Miró hacia todos lados y al verificar que no había nadie cerca, mató al egipcio y lo ocultó en la arena. Salió también al día siguiente y vio como reñían 2 hebreos entre sí y le dijo al agresor, ¿por qué maltratas a tu prójimo? Y respondió el interpelado, ¿quién te puso por jefe y juez de nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Y temió Moisés al saber que su acción ya era conocida. Y lo supo también el faraón.
quien trató de hacerlo matar. Pero Moisés huyó de ante el faraón y fue a vivir a la tierra de Midian. Estando sentado junto a un pozo, vinieron 7 hijas del sacerdote de Midian para sacar agua con destino a los bebederos de las ovejas de su padre. Vinieron los pastores y la expulsaron del lugar, pero se levantó Moisés y las ayudó a brevar sus ovejas. Y las pastoras regresaron a la casa de Reuel, su padre, quien le preguntó, ¿por qué llegaron tan pronto? Y le contestaron, hoy un egipcio nos liberó de la mano de los pastores y él mismo sacó el agua y abrevó nuestro ganado. Entonces él le dijo, ¿por qué dejaste ahí a ese hombre? Anda a llamarlo para que le invitemos a comer con nosotros. Accedió Moisés a vivir con el hombre y éste le dio a su hija Zipora por mujer. Y Zipora le dio un hijo a quien llamó Gershom, pues dijo, forastero Goer, soy en tierra extraña. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel seguían oprimidos en su servidumbre. Y clamaron, y su clamor llegó a Dios. Y oyó Dios los gemidos de la gente, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vio a Hashem los sufrimientos de los hijos de Israel, y se interesó por ellos. Y apacentaba Moisés el ganado de Yetro, que era su suegro, sacerdote de Midian, guiándolo por el desierto. Cuando llegó al monte Joreb, el monte de Dios, y apareció el ángel del Eterno en medio de llamas de fuego entre la zarza, y vio que la zarza, a pesar del fuego, no se consumía. Entonces dijo Moisés intrigado, me apartaré para ver mejor esta gran visión. ¿Por qué no se quema la zarza? Y el ángel del Eterno, cuando vio que se acercaba a la zarza, lo llamó, Moisés, Moisés. Y contestó Moisés, aquí estoy. Y le dijo el ángel, no te acerques, quítate tu calzado, pues el lugar donde estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y se cubrió Moisés el rostro, pues temió mirar a Dios. Y dijo el Eterno, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y escuché su clamor por los padecimientos a que los sometían sus opresores. Y descendí para librarlo de mano de los egipcios, perdón, y para llevarlos de esa tierra a la tierra buena y ancha, tierra que emana leche y miel, donde viven los cananeos, los geteos, los amorreos, los pereceos, los jebeos y los jebuseos. Y aquí que el clamor de los hijos de Israel llega hasta mí y veo la opresión que sufren de mano de los egipcios. Anda ahora que te enviaré al faraón para sacar a mi pueblo, los hijos de Israel de Egipto. Y le contestó Moisés, ¿pero quién soy yo para ir al faraón y liberar a los hijos de Israel de Egipto? Y dijo el Eterno, es que yo estaré contigo, y esta será la señal de ello. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, rendiréis culto a Dios en este monte y entonces verán. Y le dijo Moisés, está bien, iré a los hijos de Israel y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Pero si entonces me preguntan, ¿ah? Pero si entonces me preguntan, ay, me perdí. Más si entonces me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Y qué les diré? Y le contestó Hashem, Eye Asher es Eye, yo soy el que soy. Y agregó, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, el Eterno, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me envió a ustedes. Este es mi nombre por siempre y para siempre, y esta es mi memoria de generación en generación. Anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Eterno, Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto,
Y prometí que los libraría de la opresión de Egipto para llevarlos a la tierra de los cananeos, los geteos, los amorreos, los pereceos, los heveos y los jebuseos, tierra que emana leche y miel. Y oirán tu voz, e irán tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le van a decir: el Eterno, Dios de los hebreos, se nos apareció. Te rogamos que nos dejes ir durante 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio al Eterno nuestro Dios. Sé que el rey de Egipto no nos va a dejar ir, si no va a estar obligado, pero con mano dura. Entonces voy a extender mi mano y voy a herir a Egipto con los prodigios que haré ante él, y después los va a dejar ir. Y voy a favorecer a este pueblo ante los ojos de los egipcios. Y acontecerá que cuando se vayan, no van a irse con las manos vacías, pues pedirá cada mujer a su vecina y a la que alojar en su casa joyas de plata y de oro y vestidos, y los van a poner sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y dejaréis solamente los despojos de Egipto. Y respondió Moisés: y si ellos no me creen y no me escuchan, porque dicen: ¿no se te apareció el Eterno? Y le dijo el Eterno: ¿qué hay en tu mano? Y contestó Moisés: una vara. Y dijo Dios: arrójala al suelo. Y la arrojó al suelo, y se convirtió en serpiente, ante la cual Moisés salió corriendo. Entonces Dios le dijo: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y tomó la serpiente por la cola, que volvió entonces a transformarse en vara. Es para que crean que se te apareció el Eterno, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y añadió el Eterno: pon ahora tu mano en tu pecho. Y puso Moisés su mano en su pecho, y la retiró como leprosa, blanca como la nieve. Y dijo Dios: vuelve tu mano a tu pecho. Y volvió su mano a su pecho, y la sacó cambiada por su aspecto natural de color carne. Y si no te escuchan, ni te creen con la primera señal, sí te van a creer con la segunda. Pero si no te creen, con ninguna de las dos tomarás el agua del río Nilo y la vas a verter sobre tierra seca y se convertirá en sangre. Espera un segundo, que llegó otra persona. Un segundo. Volví. Estas interrupciones taradas que no me gustan para nada. Pero bueno. Ya. ¿Dónde íbamos? Pero si no te creen con ninguna de las dos, tomarás agua del río Nilo y la vas a verter sobre tierra seca y se va a convertir en sangre. Pero le dijo Moisés al Eterno: ruego que consideres, oh Señor, que yo no soy hombre de fácil palabra, ni nunca lo fui, ni siquiera desde que tú hablas a tu siervo, pues se me traba la lengua. Y contestó el Eterno: ¿quién le puso boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? Ciertamente yo, el Eterno. Y ahora anda, yo voy a estar en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Pero le rogó Moisés: oh Señor, por favor, envía tus mensajes por mano de aquel que has de enviar. Y se enojó el Eterno contra Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita, que es de fácil palabra? Él va a salir a tu encuentro y se alegrará en su corazón al ayudarte. Tú le vas a hablar y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la de él. Y les voy a enseñar a ambos lo que van a tener que hacer. Y hablará él por ti al pueblo, de modo que él te será por boca y tú serás para él como Dios. Y tendrás en tu mano la vara
con la cual vas a hacer las señales. Y así, y se fue Moisés y volvió a la casa de Yetro, su suegro, y le anunció: volveré donde están mis hermanos en Egipto, para ver si todavía viven. Y le dijo Yetro: anda en paz. Yetro, el suegro. Y le dijo el Eterno a Moisés en Midian: anda, retorna a Egipto, porque han muerto y a quienes buscaban tu vida. Y tomó entonces Moisés a su mujer y a su hijo, y los montó en un asno, y volvió con ellos a Egipto, llevando en su mano la vara de Dios. Y en el camino le recordó al Eterno: cuando llegues a Egipto, ten en cuenta los milagros que harás ante el faraón, con la vara que he puesto en tu mano. Yo voy a endurecer su corazón y no va a dejar salir al pueblo. Pero tú le dirás al faraón: así dijo el Eterno, mi hijo primogénito es Israel. Te mando que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si no le permites ir, voy a matar a tu propio hijo primogénito. Y en su lugar, donde pasaba la noche, en el camino, un ángel del Eterno quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora, con un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo, Gershom, y arrojó el propucio a sus pies de Moisés, y le dijo: en verdad eres novio de sangre para mí. Y el ángel lo soltó a Moisés, diciendo: novio de sangre por la circuncisión. Y le dijo el Eterno a Aarón: anda al encuentro de Moisés al desierto. Fue y lo encontró en el monte de Dios, Joreb, y lo besó. Y le refirió Moisés a Aarón todo lo que el Eterno le había encomendado y todas las señales que le había mostrado. Y fueron Moisés y Aarón a Egipto, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y le dijo a Aarón todas las palabras que el Eterno le había dicho a Moisés, e hizo las señales ante los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y tomó conocimiento de la visita del Eterno a los hijos de Israel, cuya aflicción había visto, y se prosternaron reverenciándolo. Y fueron después Moisés y Aarón ante el faraón y le dijeron: así dijo el Eterno, Dios de Israel, envía a mi pueblo para que me reverencie en el desierto. Y contestó el faraón: ¿quién es el Eterno para atenderlo a él y a Israel? No conozco al Eterno, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y alegaron: el Dios de los hebreos se nos apareció. Solo pedimos una caminata de 3 días en el desierto para brindar nuestro sacrificio ritual al Eterno nuestro Dios, para que no nos castigue con peste o con espada. Pero le dijo el rey de Egipto: ¿por qué ustedes, Moisés y Aarón, distraen al pueblo de su trabajo? Vayan ustedes también a trabajar. Y dijo asimismo al faraón: de ahora en adelante, ya que el pueblo es numeroso de la tierra y estáis buscando que interrumpan sus pesados trabajos, ordeno desde este mismo día a los sobrestantes y a los guardianes que no sigan dando paja al pueblo para fabricar los ladrillos como ayer y anteayer. De ahora en adelante, ustedes mismos van a tener que buscar la paja, pero no por eso van a tener que reducir la cantidad de ladrillos que deben hacer, porque son negligentes y no hacen sino llorar y clamar. Queremos sacrificar ante nuestro Dios. Bueno, les voy a hacer su trabajo más duro y voy a ser más estricto en verificar su cumplimiento para que no crean en palabras falsas. Y salieron del palacio real los sobrestantes y los guardianes y dijeron al pueblo: así dice el faraón, no les daré más paja, tienen que ir a buscarla ustedes mismos donde la puedan encontrar, pero no tienen que dejar que nada de la cantidad de trabajo que se les fijó. Y se dispersó el pueblo por toda la tierra de Egipto para juntar rastrojos para la paja. Y los apremiaban los sobrestantes diciendo: terminen vuestro trabajo de cada día en este mismo día, como cuando se les daba la paja. Y fueron castigados los guardianes de los hijos de Israel que habían puesto sobre ellos los sobrestantes y diciendo: ¿por qué no terminan hoy día vuestra fabricación de ladrillos como anteayer y como ayer?
Y fueron los guardianes, que eran hebreos, ante el faraón clamando: ¿por qué haces así a tus siervos? Ahora no se les da paja y no obstante se nos ordena hacer ladrillos como antes. Azotan a tus siervos como si tuvieran la culpa. Y el faraón les dijo: porque son flojos, negligentes. Por eso dicen que quieren ofrecer sacrificios al Eterno. Vayan a trabajar. No les voy a dar la paja y deben hacer los ladrillos establecidos. La cuota. Y fueron los guardianes de los hijos de Israel a decirles con angustia: no van a disminuir nuestro ladrillo. Tienen que hacer lo que está especificado durante el día. Y encontraron a Moisés y a Aarón, y cuando salieron del palacio del faraón y le dijeron: que vea el Eterno y juzgue, ¿por qué nos indispusieron a los ojos del faraón y a los ojos de los siervos? Y han puesto la espada en sus manos para matarnos. Entonces Moisés volvió al Eterno y le dijo: oh Señor, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón para hablarle en tu nombre, empeoró la situación de este pueblo y no lo libraste. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: ahora verán lo que haré al faraón, que con mano fuerte no solo los dejará ir, sino que los va a expulsar de la tierra. Y esa es la parashá de hoy. Oye, Julio, deja para dar un comentario. Bueno, ya Sí. Julio leyó la parashá, seguramente nos hace una explicación. El que quiera hacer una pregunta, hay una parte que se llama reaction, que le indique, y la idea es no entrar en debate ni empezar discusiones, hacer una pregunta y ojalá Julio, que tiene más conocimiento, nos pueda un poquito enseñar o qué significar o qué abierta. Muchas veces muchas preguntas pues, se llenan de otras preguntas, pero no podemos entrar en un debate aquí permanente. Bueno, Exacto. adelante, Julio. Bueno, para empezar, esta parashá, la primera parte dice que entraron 70 personas con Jacob, que fueron el pueblo inicial, pero después dice que se engrandecieron grandemente, o sea, se multiplicaron en gran forma. Estaban viviendo en la tierra de Goshen, estaban en paz, estaban tranquilos, qué sé yo, José era recordado, pero después aparece un rey que no conoció a José. Es raro lo que dice acá, porque si vemos, es una falta de agradecimiento terrible, que en la historia de Egipto, el nombre de José, un nuevo rey, simplemente no lo conocía. No hubo un agradecimiento de que este es el pueblo, sino que simplemente, ¿qué hizo? Ah, son un pueblo distinto, hay que atacarlo. No se reconoce nada de lo que se ha hecho anteriormente. Ya es tiempo, ya ha crecido mucho, en vez de hacer cosas en beneficio de nosotros, no, se van a ir con otros. Ya empezaron a hacer una separación, ellos, y como siempre ha sido, siempre ha habido una separación, el pueblo judío y los otros pueblos, siempre el judío. Siempre ha habido una separación desde ese tiempo, que ha habido como una especie de persecución, el antisemitismo normal. Hemos vivido durante cientos de años, miles de años, en países donde primero se nos trataba: uy, qué bueno que vengan y traigan sus fortunas y crezcan, pero después nos persiguen. Somos distintos, somos diferentes. Físicamente somos exactamente iguales a los otros pueblos, y los otros pueblos son físicamente iguales a nosotros. Pero hay algo espiritual, hay algo muy espiritual, que está la diferencia. Los demás pueblos tienen las 7 leyes de Noaj, nadie les pide que sean judíos, pero el judío está más cerca. Oye, Luis Está quiere más cerca. hacer, perdón, Luis quiere hacer una pregunta, que levante la mano. Sí, claro. Luis. Hola. Hola.
está, Julio? Muchas gracias. Bien. Ajá. Julio, por ejemplo, con respecto a la parte de la circuncisión Sí, y en donde el ángel hace eso, o sea, hace eso de alguna manera. ya. Si sabíamos que, por ejemplo, los egipcios también practicaban la circuncisión. En Medio Oriente eran los egipcios y los hebreos los únicos que tenían esa práctica, ¿no? Entonces, más o Sí. menos, ¿cuál es el sentido de eso? ¿O qué interpretación se le da? Porque quizás es ante los judíos la representación física más difícil de su fe, pues, ¿sabes? Como humano, como persona, ese es, o sea, es una parte muy importante y controversial, pues. Quiero Sí. entender un poco más. Gracias. Bueno, eh, cuando todo parte de Abraham, estaba el primer hijo de Abraham era Ismael, con Agar, ¿cierto? Ajá. Ismael fue circuncidado cuando tenía 13 años, junto con Abraham. Abraham circuncidó a Ismael a los 13 años. Pero Dios le hizo la promesa, no con Ismael, sino que Dios le da la promesa a Abraham con Isaac. Porque Isaac, cuando Abraham se hizo la circuncisión y a Sara tuvo a Isaac, al octavo día de nacer, Isaac tuvo la circuncisión. O sea, Abraham cuando concibió a Ismael no estaba circuncidado. Entonces, vamos a ver al tiro la relación. Cuando Abraham no estaba circuncidado y tuvo a Ismael con Agar, ¿ya? Cuando Dios le manda a hacerse la circuncisión y circuncida también a Ismael, Ismael tenía 13 años. Después, cuando él se circuncida y engendra Sara a Isaac, ya es hijo de la circuncisión Isaac. Y al octavo día, ¿cómo se llama esto? Perpetua, al octavo día todos los judíos de ahí para adelante se hacen la circuncisión. Cuando salió Moisés con Zipora y Gershom, a Gershom, como estaban en la tierra de Midian, y Yitro era sacerdote de Midian, pero era sacerdote de diferentes dioses, no le había hecho la circuncisión a Gershom. Entonces, si entraba Moisés con Gershom sin circuncidarse a la tierra de Egipto, ¿ya? Era un pecado contra los padres, por eso Abraham, Isaac y Jacob tenía que circuncidarlo. Las mujeres no pueden circuncidar, pero Zipora tuvo que iniciar la circuncisión, según dice el Midrash, iniciar la circuncisión de Gershom para que fuera aceptado dentro del pacto. Y de hecho, según dice el Midrash, Moisés terminó de circuncidar a Gershom para que pudiera ser circuncidado, o sea, para que pudiera entrar dentro del pacto del pueblo. ¿No se te queda claro? Sí, bueno. Sí, ¿O claro. alguna duda? No, bueno, me queda claro cómo es, sin embargo, me queda así como el simbolismo, el por qué. Porque es un pacto eterno entre Dios y el hombre. Es un pacto eterno. Cuando es un pacto absolutamente, Dios le dice a Moisés, o sea, a Abraham, este pacto es entre tú y yo. Es un pacto eterno entre Dios y tu pueblo. Es un pacto eterno. Por lo tanto, el no ser circuncidado dentro del pueblo judío no es entrar en el pacto.
es un pacto entre el Eterno y los hijos de Abraham, o ¿cómo se llama esto? El pueblo de Abraham en realidad. Porque hay que acordarse que Abraham también es un converso. Pero el pacto fue a través de un pacto de sangre en la circuncisión. Vale, gracias. Ya, ¿Se aclaró? Sí. Un pacto de sangre. La es señal. Un pacto de sangre. Es la señal, es un pacto de sangre. ¿Se entendió la explicación? ¿Aló? Gracias. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí. ¿Puedo, con su permiso, don mi rabino Julio? No soy rabino. Pero te lo digo con cariño, con amor. Yo sé, el sueño de mi vida es llegar a ser rabino en algún momento, pero no sé todavía. Vamos camino a eso. Voy a agregar algo. Con su permiso, voy a agregar algo. Dime. Cuando Abraham hace el pacto al pueblo, se le proclama, dicen los sabios, que fue el primer proselitista que hizo un proselitismo masivo. No, proselitismo no. Proselitismo, no. Para dejar terminar. ¿Por qué? Porque él empieza a hablar de un solo Dios. Y de hecho, un relato que hay muy interesante, el libro externo, donde dice que Abraham, cuando tenía las luchas con los pueblos, él les da dos alternativas. Decía: ¿me sigues y adora al Dios único y soberano del universo? Y tu vida es libre. Obviamente, el que estaba prisionero, digamos, que había perdido la batalla, no le quedaba otra opción de tomar, y se daban cuenta que era muy atractivo lo que estaba diciendo Abraham. Acuérdate lo que dicen nuestros sabios. Por ejemplo, Sadai de Gaón decía que Abraham tenía una partitura muy buena cuando llegaba a las conquistas de los pueblos. Él no arrasaba, no. Él luchaba y tenía retención de personas. Los que realmente luchaban en batalla, obviamente moría, pero los que se obtenía, él no los arrasaba. Y ahí él hablaba sobre el proselitismo de su fe, de un solo Dios. Mirándolo por esa circunstancia, acá en esta parashá me hace hablar de la libertad, pero Abraham también, Moisés también, como trata de utilizar el mismo mensaje de un solo Dios, el Dios de los hebreos, y lo está diciendo ahí la parashá, lo dice. Digamos, acuérdate que en la salida de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, salieron también otras personas extranjeras, incluyendo hasta Egipto. Así dice, por lo menos, Ramba también dice lo mismo, que no solamente salieron israelitas, salieron también otra gente que estaba dentro de la esclavitud y se sometieron a lo que estaba establecido, los mandamientos. Por eso los mandamientos, los preceptos son 613 preceptos, y que en concepto cabalístico 248 preceptos representan los huesos del componente del cuerpo humano, que son los positivos, y los 365 restantes pertenecen al año, que son los negativos. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, te voy a aclarar un par de cosas. La primera historia que me contaste de Abraham no la conocía. Pero en el judaísmo no se llega por fe. ¿Estamos? Al judaísmo no se llega por fe, porque no somos una religión. El judaísmo es absolutamente racional. Es 100% racional. De hecho, nosotros la creencia en un Dios único es porque llegamos razonándolo. Y no porque nos obligan. Ni tampoco buscamos adeptos, porque no nos interesa hacer más. El que quiera venir por su propia voluntad, bienvenido es. Pero nosotros no somos igual que los otros, que las religiones que
capturo gente y te obligo a hacer. No, a nosotros no nos interesa eso, porque eso, obligar a la gente a tener fe por miedo. A nosotros no nos gusta el temor para llegar a la otra gente. Racionalmente enseñamos la creación y enseñamos que hay un Dios único, pero pensándolo racionalmente. Por eso que tenemos que ir de abajo hacia arriba. La escalera de Jacob es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, los ángeles. O sea, racionalmente tenemos que ir subiendo la escalera y eso es internamente. Ahora, lo segundo, con respecto a lo que dijiste cabalísticamente, si tú sumas 248, ¿cuánto te da? 2 más 4 más 8. Te da 5. ¿Cierto? Súmalo. 2 más 4 más 8 te da 5. 14. Sí. 4 y 1, 5, ¿no es cierto? Y 365, súmalo, ¿cuánto te da? 14. 4 y 1, 5. Sí. 5 más 5. 10. ¿Cuántas son las leyes? 10. Saca el 0, ¿cuánto? Sácate el 0, ¿cuánto te queda? 1, Hashem. ¿Y quién es 1? Ahí tenés la comprobación. Entre otras cosas. Son conceptos de cabalístico que está hablando. Sí. Exactamente. Oye, Julio, dime. Yo tengo un montón de preguntas, pero voy a hacer 2 o 3. Espérame, un segundito, sí. Nomás, un segundito. Sí. Oye, este Hassan me deja como más tiritón que el ganato con guatita. ¿Qué sé? Sí, para no pero, oye, interesante lo que está diciendo, efectivamente lo que está diciendo, yo lo apoyo en ese aspecto. Las configuraciones de los números te van dando siempre un final, y tú lo acabas de decir, 1. Es como la autopista principal de Israel es la 1. Esa te dirige a Jerusalén. Allá todo lo conecta. Lo que pasa es que eso ya es otra área que se llama la numerología. Ahí yo no he estudiado poco. Pero esa es otra área del estudio total. Pero yo a veces me voy un poco a los comentarios, no a la interpretación. Claro. Estoy aquí de vuelta. Ahí está. Oye, Julio, te quería hacer unas preguntas, pero ¿por qué en esa época el faraón era un dios prácticamente en Egipto? Sí, si el faraón era como un dios, ¿por qué su hija lo desafía y se queda con un hijo hebreo? Si su mandato era matarlo, porque es un desafío tremendo. Esa pregunta. Y la segunda, ¿por qué Moisés tiene que matar a un egipcio si era casi un príncipe y basta dar una orden? ¿Por qué él era casi el representante del faraón? Sí, te explico. Vamos por partes. La primera, Batia, la hija del faraón, que recoge a Moisés, Batia fue tocada por la mano de Dios y se apiadó. ¿Ya? Batia parece que no podía tener hijos. Pero si tú escuchaste, dice ahí en la parashá que Miriam estaba viendo qué pasaba con la canasta y ve que la recoge Batia. Y va y le dice a Batia, ¿te puedo ir a buscar una matrona? O no matrona, ¿cómo dice? Una nodriza. Nodriza. Te busco una nodriza. ¿Y a quién le trae para que le dé mamar? A Yohabet, que era su propia mamá. 5 y yo 6. Entonces trae a su propia madre para que lo amamante. ¿Qué pasó ahí? Que obviamente la mamá le fue enseñando quién era el pueblo de Israel, porque lo estuvo con él durante toda la vida. Ahora que Batia después se transformó como en su propia mamá,
y le dio una educación egipcia y todo lo demás, pero las bases del judaísmo y las bases de la Torá y las bases de ser una persona como era él, se las dio Yochebed, su mamá, que en los primeros años le enseñó lo que era y de dónde venía. Ahora, cuando mata al egipcio, obviamente que él se sentía parte del pueblo egipcio por su educación, pero también tenía esa parte de pertenecer a un pueblo que no era, que estaba siendo masacrado, y de alguna manera lo superó su rabia, lo superó su puesto, lo superó ¿cómo se llama? Lo superó su carácter. Y de hecho, cuando separas a los dos que estaban peleando, y los dos le dice, vaya a hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio, ahí se dio cuenta de que ya tenía que tomar un partido. Y como no pudo tomar un partido en forma definitiva, se escapó. Se escapó a donde Madián. Y ahí conoció a Zipor y viene todo el resto de la historia. Pero Yochebed fue la gran forjadora de su carácter inicial y de su conocimiento de quién era él y de dónde venía. Oye, y eso no, dime. Y de ahí uno podría concluir que la educación principal es de la madre, ¿no? Esa es la que te forma, más que el padre, ¿o no? Claro. Bueno, dentro del judaísmo, tú puedes ser, claro, el padre lo que te da es la estirpe, pero la madre te da el alma. Entonces, por eso es que se habla de la Yiddish Mame, la madre judía, pero no se habla Yiddish Pape, no existe. Bueno, existirá como tradición, como locura, como para decir algo, pero la Yiddish Mame es la que te da en los primeros años esa alma, y te la firma y te la confirma 100 veces o 1000 veces. Por eso que la canción Yiddish Mame es la Yiddish Mame. Y si tú ves cualquier madre judía, es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo, aunque esté enferma, aunque esté lo que sea, pero el hijo es el hijo, o la hija. La Yiddish Mame es casi una institución entre nosotros. Entonces, Yochebed es la Yiddish Mame. Y la hermana Miriam, que nunca tuvo hijo, también era como su Yiddish Mame, que era la hermana mayor. Ella era su gran hermana, era su adoración porque era su hermana. Entonces la relación de la familia judía con la mamá es impresionante. Es impresionante. La Yiddish Mame es todo. Y la mamá de Moshe le dio sus primeros años, le dio el alma, le dio el espíritu, le dio el carácter, le dio la fuerza, le dio su norte. Le plantó la semilla de lo que él era. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luis, ¿te quieres hacer otra pregunta? Sí, claro. Y por ejemplo, si Moisés ya había entrado, como quien dice, en la estructura burocrática del Estado egipcio, ¿verdad? O sea, él era un príncipe y por algún lado tendría relación privilegiada, pues, por su mamá, por ejemplo. Entonces, pudiera decir que él aprovechó esto, o eso le ayudó en algo para lograr los objetivos que hizo. Porque, no. O sea, su mamá estaba muerta cuando él llegó a hablar con el faraón. Obvio, porque imagínate, Moisés muere a los 120 años. Todo el mundo dice que Moisés era un joven. No. Moisés, cuando vio al pueblo, cuando volvió, ya tenía 80 años. Y anduvo 40 años en el desierto. O sea, Moisés se escapó de Egipto cuando tenía 40 años. Entonces, obviamente,
En 40 años cambiaron mucho las cosas. Hay que verlo en la vida real. No en la parte espiritual, sino que en la vida real. Son 40 años que pasaron. Ya en 40 años pasaron muchas cosas en todos lados. Y siempre se supo el origen de Moisés, Por o lo supuesto. descubrieron luego. De hecho, el faraón lo aceptaba, pero ¿cómo? Por decir algo así nomás. Espera un segundo. Porque me están llamando acá. Espera. Portería, buenos días. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Portería de acá de Pajarito, dígame. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Ya, estoy aquí o no. ¿Se oye? Sí. Ya. ¿Dónde está explicando? En qué bueno que ya habían pasado 40 años y que viéndolo desde el punto de vista humano, las cosas habían cambiado en Sí. ese lugar. Sí, obvio. Si tú ves la historia de Chile, hace 40 años atrás no era el mismo país que ahora. Las dificultades son distintas, pero si nos referimos a lo que es el pueblo judío estuvo cada vez más azotado por el faraón y los descendientes del faraón. Estuvo mucho más azotado siempre. De hecho, eran esclavos. Éramos esclavos. Y esclavo no significa cualquier cosa, sino que falta alimento, golpe, no trabajar los 7 días a la semana, las 24 horas del día, que nos maten a nuestros semejantes, que nos maten a los hijos, leyes endurecedoras. En Alemania pasó lo similar. En Alemania, leyes duras, leyes especiales, leyes que nos mataban a nuestros hijos, no éramos personas, éramos cosas. Acuérdate que en Egipto, en ese minuto también éramos cosas. No éramos personas, eran cosas productivas. Y que si alguien moría se reemplazaba por otro. ¿Y por qué quería matar solamente a los niños y no a las mujeres? Porque las mujeres le servían a los hombres para tener más hijos, para seguir siendo esclavos. Era una cadena productiva, maldita pero productiva. Entonces cuando llega Moisés a hablar con el faraón, obviamente que Moisés venía de Midian, era pastor, anteriormente había sido egipcio, sabía hablar en egipcio, pero también sabía hablar hebreo. Pero estaba asustado. Tienen que tomar en consideración que era un hombre y también tenía miedo, que se encontró con una tarea gigantesca enfrente de sí y que tenía que hablar nada menos que con el faraón. Nada menos que con el faraón. ¿Cómo se presentaba ante el faraón? Como su medio hijo, como su medio hermano. ¿Qué le iba a decir? Hay muchas interrogantes en el medio. Podemos suponer cosas, pero hay muchas interrogantes. ¿Cómo actuarías tú si te dicen, anda a hablar con tal persona? ¿Qué le digo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me expreso? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo pedir? Son preguntas normales que se hace un ser humano ante una situación, y esta situación era grave. Era grave. De hecho, cuando va Moisés a hablar con el faraón ¿qué hace? Endurece. Les quita que ya no les da la paja y tienen que hacer la misma cantidad de producción. Pero ellos tenían que buscar la paja, o sea, más duro todavía. Porque Dios le había dicho que endurecería el corazón del faraón. Ya se lo había advertido.
¿Está bien la respuesta? ¿Te convence o no? Sí, no, está bien, está bien. Claro. ¿Sí? Sí, no, está bien. Y claro, es lógico que si el faraón se cree un rey y Dios, y aparte, o sea, tenga una reacción de ese tipo para demostrar primero que él es más fuerte que el otro Dios, y segundo, que no va a dejar de ir a algo que le está produciendo cosas gratis, pues. O sea, es su beneficio. Bueno, Entonces, de hecho. Que es como que le llegue alguien diciéndole que, mira, Julio, ahora quiero que dejes ir tu carro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? qué? Porque yo te lo digo. ¿Y qué importa? Tuvo que Moisés sacar una pistola. Ahora, de hecho hay una cosa. Todos los faraones o los reyes o los emperadores o toda esa gente es tanto el ego y han sido criados de esa manera que ellos siempre se han creído, bueno, estamos hablando específicamente de lo que es el faraón. El faraón sí se creía un dios. De hecho, tenía magos a su alrededor. Los magos no son los magos que hacen magia con cartas, obvio, sino que eran astrólogos, matemáticos, sabían magia oscura, y después la próxima para allá lo vamos a ver. Y él prácticamente era adorado como un dios, a pesar de que tenía muchos dioses, pero él en Egipto era un dios. A él, por ejemplo, según dicen las malas lenguas, él se levantaba muy temprano en la mañana para ir a hacer su necesidad del río Nilo, porque según el pueblo, él era tan grande y tan maravilloso que no hacía necesidades porque no era hombre. Era adorado como un dios y su orden prácticamente era una orden divina. Él decía algo y ese algo se cumplía como fuera, porque si no mataba al que le daba la orden y no la cumplía. Tenía en sus manos la vida y la muerte. Y así deshacía como se le daba la gana. Esa era la mentalidad de los faraones y la mentalidad de esa gente en esos momentos. De hecho, después en Roma, mucho, hasta Nerón que dicen que endiosó a su caballo, había que adorarlo. Un caballo. Entonces, a ese nivel de locura era en esa época. Si no es verlo tan lejos, ese nivel de locura. De hecho, hoy en día, a Hitler, por ejemplo, era prácticamente le faltaban hacer una estatua para endiosarlo. Aparecía Hitler y su orden era una orden divina. Y había que cumplirlo, si no los mataban. Sí, bueno, ahora Estamos hablando cerquita. otras formas, como por ejemplo un artista o un político, ¿no? Una nueva forma de ese mismo tipo de sentimiento en el humano. Por supuesto. Lo que es el ego, pero absolutamente desbordado. Un ego desbordado. Un artista hoy en día que se sube al escenario y hace lo que quiere porque se sienten dioses. Se sienten prácticamente dioses. Mandan una audiencia pero esos son diosesitos chicos. No como los faraones que en esa época eran dioses grandes. Juan Carlos, ¿quieres hacer una pregunta? Quisiera, voy a agregar algo. Hablamos de los faraones. Acá hubo un faraón que se llama Akhenatón. ¿Okay? Akhenatón. Sí, obvio. De hecho, tuve el privilegio de estar en Egipto y a mí me llama mucho la atención que a Moshe lo llamaban como Atón. Nake Moshe, como Atón. Después conversamos eso porque es bien interesante. Bueno. Este rey adoraba al Dios de Israel y cuando estuvo como en su reinado, Egipto cambió demasiado, pero lamentablemente falleció, murió, y ahí quedó la tole tole porque volvieron a las tradiciones anteriores de los egipcios.
pero había una convivencia muy, muy radical. Dicen que ellos, los que aceptaban esta modalidad del Dios de Israel, hacían pacto. No lo digo yo, lo dice la historia de Egipto de Ajenatón. Y a mí me llamó mucho la atención porque decía que había israelitas que se casaban con las egipcias. ¿Ok? Como también Egipto se casaban con las israelitas. Sí. Y tal vez esto, yo creo que la salida de Egipto, que estuvieron 40 años, lo que tú acabas de decir, fue para esto de hacer una renovación frente a estas mezclas que habían en ese entonces, a mi parecer, en mi opinión. Y creo que por ahí costó bastante, porque Chita, el pueblo en ese entonces, a Moisés se le reveló varias veces, se le fue en contra varias veces. Bueno, Coraj, por ejemplo. Exacto. Entonces tenemos ahí que no fue fácil sacar al pueblo de Egipto al desierto porque se le complicó mucho, pero desde hecho, cuando ya está en su tiempo cabal de Moisés, bendice, lo unge a Yeshua, a Josué, para que llegara a la tierra prometida. Pero también había contra Josué, estaba en contra de su posición que tenía. ¿Por qué a él? ¿Por qué no lo dijeron a nosotros? ¿Por qué tenía que ser? Bueno, Moisés eligió a Josué para que tomara la tierra. Este sería mi comentario, pero eso lo dejamos para después. Me interesaba la parte de los egipcios. Gracias. Bueno, ok. Bueno, de hecho, te voy a responder un poco. Indudablemente que el pueblo de Israel, a pesar de estar viviendo en la tierra de Goshen y crecer mucho, obviamente que hubo, se mezclaron. Obviamente, algunos israelíes o israelitas se sentían egipcios, pero una de las grandes verdades es que Dios nunca abandonó a su pueblo. Y no abandonar a su pueblo significaba que, y esto es parte de la parte cabalística, si el pueblo judío hubiera vivido tranquilo en Egipto, no habría seguido siendo el pueblo judío, sino que habría sido un pueblo que entró a Egipto y se mezcló con los egipcios y acabó siendo egipcio. Y no habría Torá, y no habría pueblo de Israel, y no habría nada. Simplemente habrían sido un grupo más de gente que entró a Egipto y fueron egipcios. La novedad está en que al ser maltratado y ser esclavo, mantuvo al pueblo hebreo unido. Lo mantuvo al pueblo hebreo unido, manteniendo sus costumbres, manteniendo sus propias identidades, como un pueblo, no se pudieron separar. Esa es la razón más, comentada que yo te puedo decir. Si hubiera sido todo fácil, no habría existido, no habríamos tenido conocimiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel, nada. Habríamos sido un pueblo totalmente asimilado y no habría existido el pueblo de Israel. Dios sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué hace las cosas y cómo lo hace. Él después nos dice, ustedes son mi pueblo elegido, ¿cierto? Después lo dice, ustedes son mi porción en las próximas parashot. Pero antes de eso, éramos el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, o de Israel. Nada más. Pero no éramos el pueblo elegido. Dios, acuérdate que se dice, por el amor que le tuve a Abraham, Isaac y Jacob. No por el pueblo que está esclavizado, sino que por el amor que le tuve a Abraham, Isaac y Jacob, los voy a sacar. Soy el Dios de tus padres, no el Dios tuyo, porque ellos también ya estaban mezclándose con otros dioses y con otras personas y con otras mujeres y hablan egipcio.
trataban, pero Dios no los castigó. Les dio una prueba de que, hey, ustedes pertenecen a mí. Yo no los voy a dejar tranquilos hasta que ustedes comprendan quién soy yo. Ese vendría a ser el mensaje, más o menos, de esta para allá. Julio, mira una pregunta bien interesante que hace Marlene González. Dice, la circuncisión, que es para nosotros una tradición, actualmente, ¿qué pasa con los derechos de los niños? ¿Se hace actualmente? Para que le explique. La circuncisión es tan importante para el judío, es tan importante, porque es un pacto directamente entre Dios y el pueblo de Israel. Es un pacto. Y de hecho dice la Torá, aquel niño que no sea circuncidado al 8º día y cumpla con mi pacto, será eliminado y echado de mi pueblo para siempre. Dios no es persona, Dios no es humano. Él da una orden y se tiene que cumplir. Y este es un pacto definitivo y eterno entre el Dios de Israel y Abraham por sus generaciones para siempre. Mira, yo creo Así que la pregunta... aquí no va el asunto de los derechos. El derecho está en lo siguiente. ¿Tú quieres tener el derecho a pertenecer a este pueblo o no quieres tener el derecho a pertenecer a este pueblo? Bueno, gracias. Eso es. Oye, Julio, yo creo que la pregunta el derecho es de pertenencia. Sí. La pregunta va porque las concepciones de las leyes van cambiando. Incluso creo que en Europa, en un tiempo casi prohibieron la circuncisión por los derechos de los niños, que estaban pasando a llevar porque lo encuentran un poco salvaje. No es salvaje. No, sí sé, pero las leyes de la sociedad, estamos insertos en sociedades. Está hablando de las leyes. No, las leyes de otros países, porque estamos, insertos en Europa y los europeos querían incluso prohibirlas. La ley del hombre, como habían dicho. La ley del hombre, claro. Las leyes divinas no son como las leyes humanas. Las leyes humanas las pueden cambiar como se les dé la gana. Las leyes divinas son eternas. Le guste a quien le guste. Y le disguste a quien le disguste. Las leyes divinas son divinas, eternas. Este planetucho maldito metido en la cola de la Vía Láctea, que tiene 150 millones de años de años luz de extensión y 50 millones de años luz de grosor, con un agujero negro entre medio. ¿Tú crees que a Dios le va a importar lo que diga un hombre, si la circuncisión es así o no? A Dios le importa, yo doy esta orden, yo regulo el universo y esta es mi ley, punto. Aquí el que quiera pertenecer al pueblo judío tiene que ser circuncidado si es hombre. Y se acabó. Y no hay más cuestión. Además se hace el 8º día porque hay una razón médica también. Y Dios es inteligente. Al 8º día el niño tiene menor producción por lo que leí, tiene menor dolor. Está fortalecido. Está bien cuidado y bien tratado. Y además, según la halajá, si un niño está enfermo, no se le puede hacer la circuncisión hasta que el niño esté estable y bien cuidado. Oye, pero si el niño... Julio, cuando las personas se convierten, hacen circuncisión, por supuesto, pero ¿cómo es ese proceso? O sea, ¿es un proceso ritual, es un proceso médico en el siglo XXI? ¿Tú estás hablando de la circuncisión? Ajá. Sí, bo. A la circuncisión se llega al final del proceso de conversión. Porque tú entre medio puedes estudiar la Torá como una persona normal y natural y decir, qué entretenido, me gustó, pero no quiero hacer la circuncisión. Bueno, estudiaste Torá, pero no eres judío. Para ser judío tienes que ser judío desde el alma, desde adentro. Si tú lees la Torá y no te haces la circuncisión, tú tienes las 6 leyes de Noaj
que son tan impresionantes como las leyes que tenemos nosotros, y puede ser un justo entre las naciones, haciéndole el bien a las naciones también. No tienes por qué convertirte al judaísmo. No es necesario. Nadie te obliga. Si quieres ser judío porque tu corazón te llama a hacerlo, hazlo. Pero si no, sigue siendo hijo de Noágida y tiene las 7 leyes de Noah, que son básicamente las mismas leyes que de los 10 mandamientos, y sigue siendo Noágida, pero hazle el bien al mundo. Tú tienes un papel en el mundo como nosotros tenemos un papel en el mundo. Cada cual tiene... Tú, si eres cuchara, no puedes ser vaso. Si eres tenedor, no puedes ser plato. Tú naciste plato, sirves como plato. Si tú eres cuchara, sirves como cuchara. Si yo soy vaso, sirvo como vaso. Cada cual tiene su función en el mundo. El judío tiene una función que es ser luz y enseñar a los demás. Pero no tiene por qué convertirse en los demás al judaísmo. No es necesario. Oye, que ya estamos casi en la hora. Una última pregunta acá de Claudia. Dice, ¿cómo es el proceso de la circuncisión cuando un varón lo hace adulto? Bueno, generalmente cuando hacen la conversión, las personas, los hombres adultos, las mujeres no, porque no hay conversión, no hay circuncisión. Hay un Moel. Moel es un doctor, en realidad. Antiguamente los Moel no eran doctores, sino que sabían hacer perfectamente el corte para que las 3 capas del glande o de la piel que cubre el prepucio sea cortada de tal manera que al bajar quede el pene, la cabeza del pene descubierta. Eso se hace cuando no son los niños. Cuando son los adultos lo hace un Moel también, pero es una operación que se hace, y obviamente que es una persona religiosa, no es un doctor común y corriente, es una persona religiosa que tiene que hacer una oración especial donde hace que este hombre entre al pacto de Dios con Israel, y que de ahí para adelante su función es ser judío y aceptado como cualquier judío más, como si hubiera nacido judío. Con la gran ventaja de que cuando uno nace judío, puede no creer en Dios y sigue siendo judío. Pero la otra persona que se convirtió aceptó a Dios en su corazón y conscientemente fue judío. Yo soy judío por nacimiento y soy judío por aceptación y soy judío por conciencia. Y soy judío porque quiero. Porque yo elegí serlo. Porque si no, debía haber sido no creyente. Pero el judío no creyente sigue siendo judío porque su madre fue judía. Es más valiente el que se convierte al judaísmo. Es mucho más valiente y mucho más honorable y mucho más qué sé yo, más digno de respeto que un judío nacido natural. Porque él sí aceptó, igual que los descendientes de Abraham, aceptó que sí hay un Dios único, dejó detrás las clipot, los paños oscuros, vio la luz realmente y entró al pacto. Y el pacto es un pacto. Sí, por favor. Para terminar. Para terminar ya. Voy a decir algo que dijo el gran Rebbe de Uruguay, que yo lo subí y me impresionó mucho. Dice así, su mensaje es el siguiente. Dice, hay mucha gente judía que quieren hacerse judío para sentirse algo especial. Pero también hay mucha gente no judía que hacen cosas maravillosas para el pueblo judío. Sí, estamos de acuerdo. Yo concuerdo totalmente lo que dice el gran Rebbe ahí. El gran Rebbe, después vamos a conversar alguna historia de él que la encuentro muy interesante, cuando un judío le mandó una carta diciendo no quiero ser más judío. Y él se ríe, para hacer la cortita, se ríe y le dice, hijo mío, tú eres más judío que Moshe, le dice. Pues claro,
Porque se le pregunta, tú tienes él dice, hice todas las tradiciones judías, la circuncisión, me hicieron la circuncisión, el bar mitzvah, hizo todo, pero no quería ser más judío. Y él escribe, y le responde riendo así, dice, lamento decirte, hijo, que tú eres más judío que Moisés. Así es. Que te digo que... Nunca, aunque se cambie de religión, donde vaya, sea budista, sea cristiano, sea islam, sea de cualquiera, él va a seguir siendo judío. Así es, así es. Yo le escuché esa historia del Rebbe Lubavitch. La escuché y es verdad. El judío nace judío, pero hay ciertas actitudes, hay ciertos movimientos que no son aprendidos, hay ciertos vocablos, hay cierta forma de ser, hay cierto desarrollo mental en que tú de repente dices, yo quiero ser igual que los demás y no puedes, porque hay algo distinto, y ese algo distinto es lo que te da el judaísmo. La forma de decir, la forma de pensar, la forma de hablar, eso es lo del judaísmo. Aunque tú no lo practiques, pero en algún momento de tu vida vas a decir, diablo, ¿por qué soy así? Y ahí empieza a cuestionarte. El judaísmo es cuestionarse todo, 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 todo. Uno se puede cuestionar incluso si Dios existe o no existe. Y no hay ningún pecado. Uno se puede cuestionar incluso, ¿Dios existe o no existe? Pero ya eres judío. Y en algún momento esa respuesta te va a llegar. Y cuando te llega esa respuesta, te aplasta como la vida misma. Caes en la cuenta de que no te puedes escapar. Porque tú ya eres, y a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las dudas, a pesar de, entre comillas, la falta de fe, no importa. No importa. Eres judío y por el hecho de ser judío tienes todo el derecho a cuestionar, a pelear, a preguntar, a indagar, a dudar, a no estar de acuerdo. Tienes todo el derecho a preguntarle a Dios cara a cara, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si lo preguntas, no de la boca para afuera, sino que lo preguntas racionalmente y con tu corazón, esa respuesta en algún momento te va a llegar. Y cuando te llega esa respuesta es tan abismante y tan profunda y tan extremadamente poderosa que vas a decir, diablo, gracias a Dios porque me hiciste lo que me hiciste. Y de corazón. Eso. Así es. Oye, muchas gracias, Julio, como todos los domingos son muy, muy buenas tus clases. Yo llevo como no sé cuántos años estudiando Torah, pero era un jajam, como se dice, un gran sabio de Torah. Es un placer estar en estas clases. Bueno, y más me pone contento que lo hagamos entre judíos y gente de otras creencias, porque así yo creo que uno va aprendiendo y ampliando, como tiene Juan Carlos su página, La Luz de la Torah. Bueno, la próxima semana tenemos la Parshá sección que se llama Baerá. Yo voy a mandar acá al WhatsApp los comentarios de la Isha Torah o de Jabat. Es bueno que lo lean, que lo analicen. Y como les digo, siempre traten de estudiar viendo preguntas. Las preguntas, el que hace buenas preguntas es el alumno adelantado. ¿Ya? Muchas gracias. Shalom y Leitraut a todos. Muchas gracias, don Julio, por su tiempo. Gracias, don Julio. Encantado. Ojalá gracias, don Julio, muy amable. Ojalá que hayan aprendido. Sí. Chao. Sí, aprendimos algo hoy. Gracias, bueno.